Bienvenido a La Luz de la Palabra, un espacio para escuchar la voz de Dios y renovar el corazón. Quédate con nosotros a través de Chequina 95.1 FM. Aquí comenzamos. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos nuestros radioescuchas. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se la han pasado el día de hoy? Pues hoy es un día muy bonito porque estuvo chispeando, en algunos lugares lloviendo, estuvo nubladito. No se me hizo tan caluroso como otros días, ¿verdad? Y pues estamos contentos porque otra vez estamos aquí, pues compartiendo un poquito, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dado, compartiendo de la palabra de Dios, que ese es el propósito, ¿verdad? De esta estación de Chequina 95.1, compartir el evangelio, compartir de la palabra, compartir del amor de Dios, que los corazones de aquellos que nos escuchan, ¿verdad? Pues sean tal vez animados, fortalecidos, que sean inspirados, ¿verdad? A buscar un poquito más del Señor. En esta tarde les animamos a que escuchen el programa. Hoy traemos un tema muy interesante y sé que va a ser de bendición para todos aquellos que escuchen la palabra de Dios. Nos va a llevar a meditar, a reflexionar, tal vez a mover un poquito el camino por donde vamos, ¿verdad? Y así que yo les invito no solamente a que lo escuchen, sino que lo compartan con sus vecinos, compartan con sus amigos de escuela, con sus amigos de trabajo, con sus familiares, aquellos que conocen de Cristo, pero también aquellos que no conocen de Cristo. ¿Para qué? Pues para que conozcan, para que el evangelio sea esparcido, para que el evangelio llegue a todo oído, a aquel rincón más pequeño, que el evangelio llegue. Es muy importante que la gente conozca, ¿verdad? De Jesucristo, del que da la vida, del que salva, del que restaura, del que libera. Vivimos tiempos difíciles donde la humanidad, el hombre, está buscando soluciones incorrectas, soluciones por medios incorrectos, donde en vez de salir, ¿verdad?, a la libertad, se están esclavizando más. Ahorita la depresión, la ansiedad, la angustia, el qué va a pasar en el futuro está cayendo en los corazones del hombre. Y qué mejor que Cristo, ¿verdad? Que en medio de las dificultades, que en medio de los problemas, que en medio aún de lo que vemos a nuestro alrededor, hay esperanza. En Él hay esperanza. Así que yo te invito a que sintonices Radio Chequina 95.1, que le des like y compartas. Pues antes de seguir, me gustaría leerte una porción de la palabra. Cada martes, antes de entrar al tema, pues leo una porción de la palabra. A veces, en ocasiones, es algo que leí durante la semana y que el Señor habló a mi corazón y que lo pone, ¿verdad?, en mi corazón para compartir. Y ahora vamos a leer en Mateo 11:30. Es un texto muy pequeño, muy corto, pero muy real en nuestras vidas. Y este texto, les voy a ser sincera, yo batallé un poquito para entenderlo, pero ahora que lo estuve estudiando y que aún investigué en internet qué significaba, como que me cayó el 20 y lo pude entender. Dije, qué bueno es nuestro Dios. Miren lo que dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y yo decía, bueno, ¿cómo mi yugo es fácil? ¿A qué se refiere? Me puse en internet a buscar qué era un yugo. Y un yugo nunca va solo. Un yugo se utiliza donde se le pone aquello a dos animalitos juntos para que van caminando y a veces van labrando la tierra. Entonces me puse a imaginarme yo a Cristo de una parte del yugo y yo de la otra parte, y dije, es verdad lo que dice aquí, mi yugo es fácil. ¿Por qué? Porque entonces en nuestro caminar no vamos solos, en nuestro caminar va Él. Y cuando dice que ligera es mi carga, es que aquellas cargas que traemos
no las cargamos nosotros, las carga Él, porque Él va de nuestro lado. Y cuando nosotros queremos desviarnos, no podemos, porque Él es el que nos dirige. Entonces, por eso es que dice la palabra que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Entonces, si tú no conoces del Señor, si estás pasando momentos difíciles, yo te quiero presentar a Jesucristo como el Señor que salva, que restaura y que no cambia la vida, que da una nueva vida. Porque Él no te mejora la vida, Él te cambia la vida, te da una vida nueva. Y no hablo de un evangelio color de rosa, donde no hay problemas, donde no hay enfermedad, donde no hay escasez. Hay todo eso igual que cualquier persona. Vivimos en esta tierra, nuestra carne enferma. En ocasiones hay problemas familiares, hay problemas económicos, pero lo diferente es que no vamos solos. Cristo va con nosotros y Él va cargando nuestras cargas. Bueno, pues ya sin más preámbulo, pues ahí tenemos a un invitado, Daniel Mauricio, a mi mano derecha. Él es el que va a dar el mensaje de hoy. Estoy contenta porque es mi hermano, ¿verdad? No solamente en Cristo, sino también en carne, y Dios nos ha dado el privilegio de estar aquí a los tres. A mi lado izquierdo está Israel Mauricio. A ver, Daniel, pues preséntate, dinos de qué iglesia vienes, coméntanos algo. Buenas tardes, es una bendición estar aquí. La verdad, cuando me invitabas sí me daba nervios, porque pues hay muchas maneras de compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Hay infinidad de formas, pero mi corazón decía que siempre que haya el medio o la forma de compartir la palabra, creo que es importante tomar ese reto, dominar en el nombre del Señor y compartir la palabra, porque no hay mejor cosa que la palabra, ¿verdad?, que transforma. Antes de continuar, pues yo vengo de la iglesia Jesús es el Camino. Estoy muy contento, también igual que tú. Y ahorita que estabas hablando, yo recordaba la vida que hemos pasado los tres. Ya tenemos algunos añitos y hemos pasado muchos procesos, y el Señor ha sido bueno en cada uno de ellos. Y pues por eso que hoy traemos la palabra de Dios. Muchos dirán, bueno, ¿por qué palabra? ¿Por qué la palabra? ¿Por qué hablan mucho de la palabra de Dios? Vivimos en un mundo donde ahora todo es rápido, todo es express, ¿verdad? Y a veces no nos damos cuenta de cómo la vida pasa, ¿no? Cómo se va gastando, y las cosas importantes las dejamos a lo mejor para el final, y a lo mejor nos damos cuenta en el último momento, ¿no?, que ya no hay oportunidad. Es por eso que hemos decidido tomar este reto, ¿verdad?, de llevar la palabra, de predicar. ¿Por qué? Si tan solo hubiera un alma que escuchara la palabra y que fuera quebrantada y transformada, valdría la pena compartir esta palabra. Así es. A ver, del lado izquierdo, Israel, dinos unas palabras de dónde vienes. Amén, amén. Dios les bendiga. Es un gozo poder estar en este lugar, y como decía mi hermano, en Cristo, mi hermano en sangre y mi hermano gemelo, ¿verdad?, poder servirle de diferentes maneras, ¿verdad?, al Señor, porque esto es para servirle al Señor, para agradarle a Dios y llevar la palabra. Es un placer estar aquí. Vengo también de la misma iglesia, mi hermano, Jesús es el Camino, donde buscamos agradar a Dios, buscamos decirle a aquella persona dónde está el pan de vida, decirle al necesitado dónde puede encontrar palabras de vida, una palabra que lo traiga de muerte a vida, una palabra de esperanza, donde en tiempos donde hay desesperanza, en tiempos donde se habla del amor, pero no se conoce verdaderamente el amor. Venimos a hablar de un amor verdadero, un amor perfecto, del amor del Padre. Venimos con ese propósito y
gozosos de ser ese utensilio que el Señor usa para llevar su palabra. Y por eso estamos contentos en este día y con este nuevo tema que nos trae nuestro hermano Daniel. Estamos agradecidos con el Señor. Bueno, a ver, Daniel, pues de qué tema nos vas a hablar y pues empecemos, ¿verdad? A recibir Amén. esta palabra de parte de Dios que ha puesto en tu corazón. Amén. Yo le puse por tema apartados del dador de vida. Vivimos, como ya comentaba, en un mundo donde a veces pensamos en todo, no sé, en la vida, en crecer, en mejorar, pero vivimos apartados del Creador, del Señor, de Dios, y no meditamos más allá. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y yo pensaba en mi corazón, decía, es que no hemos entendido la gravedad del pecado. El pecado es algo que entró en el hombre y debemos de entender que esto causó un gran conflicto, causó gran destrucción en la humanidad, nos separó de Dios. Y a mí lo que me gustaría hablar, yo sé que han hablado mucho del Evangelio, en todos lados lo escuchamos hablar del Evangelio. Yo recuerdo cuando a mí me hablaron, me decían, el Evangelio te va a cambiar, te va a transformar, vas a vivir así y así. Pero creo que no daban así en el clavo. A veces vivimos un evangelio light o predicamos un evangelio light, pero necesitamos verdaderamente predicar lo que es el Evangelio, lo que hace el Evangelio en nuestras vidas. Y primero necesitamos saber, entender la gravedad del pecado. Dice en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense qué grave es esto, que a veces en el mundo creen que si oran, Dios está ahí puesto. Pero primero debemos de conocer quién es Dios. Debemos de saber quién es Dios, contra quién pecamos. Y si yo creo que si nos pusiéramos a preguntar en las calles, haríamos una encuesta, y a veces creemos que pecamos contra Satanás. Yo he preguntado, y a veces muchos dicen, no, pues que yo soy de los malos, porque yo peco y me gusta el pecado. O sea, a la gente le gusta el pecado, la gente cree que al que le debe es a Satanás. Y qué errados están al creer eso. O a veces nos hacemos a la idea de que Dios es un Dios a nuestra conveniencia. A veces moldeamos a un Dios que nos conviene. Y es por eso que minimizamos lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? El pecado. Minimizamos el pecado. Minimizamos la falta que hacemos contra Dios. ¿Qué opinas, Sir? Amén, así es. No medimos o no nos damos cuenta de que Dios es santo, de que Dios aborrece el pecado y que hemos sido apartados de Dios por ese pecado tan grave. ¿Qué es el pecado? El pecado es actuar en contra de la voluntad de Dios, en contra de la ley de Dios, en contra de la escritura de Dios. Eso es el pecado, rebeldía contra Dios. Cuando pecamos, le estamos diciendo a Dios que yo estoy bien y que Él está mal, que lo que yo hago o las ideas que yo tengo están mejor que lo que Él tiene para mí. Entonces vamos moldeando un Dios, como decías tú, ¿verdad? Un Dios a nuestra imagen o a nuestra conveniencia. Moldeamos un Dios de manera que a mí me convenga. Decimos Diosito me conoce. Es que Diosito es bueno.
ciertamente Dios es bueno, pero también es santo. Y cuando hablamos de la santidad de Dios, cuando hablamos de un Dios santo, es un Dios que está apartado, completamente apartado de todas sus criaturas. O sea, lo hace distinto, completamente distinto, y ahí se distingue. Él es, por decirlo así, él se cose aparte, completamente aparte. Nadie se puede comparar con él. Y a veces no pensamos que estamos pecando contra ese Dios santo, justo, perfecto. Y es que a veces como humanos, ¿verdad? En nuestra capacidad humana, decimos, conocemos a Dios, creemos conocerle a Dios. Y podemos tal vez leer toda la escritura y decir, yo ya conozco a Dios porque ya leí toda la escritura. Pero Dios es tan grande, tan sublime, que en nuestra mente no vamos a poder entender y conocer ampliamente. Job creía que lo conocía, y después de haber un proceso, él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué quiere decir? Que con el transcurso del tiempo y una relación con él, le vamos conociendo poco a poco. Tal vez ahora yo lo conozco como mi Dios el Salvador, porque me salvó. Pero tal vez va a tener que pasar un proceso para conocerlo como mi Dios el Proveedor, pero después como Dios el Santo. Y poco a poco vamos conociendo esas partes, ¿verdad? De Dios. Y yo creo, ¿verdad? No sé si estoy en lo incorrectamente, ustedes díganme, que como humanos no podemos conocer a plenitud a Dios. Pero algo sí estoy segura, en su palabra dice, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y qué es santo? ¿Qué es ser santo? Pues es apartarnos del pecado, pero no solamente apartarnos del pecado, sino también consagrarnos a Dios, consagrarnos al servicio y buscar una transformación continua para llegar a ser semejantes a Cristo. Porque eso dice su palabra, ¿verdad? Llegar a la estatura perfecta, esa es la santidad. Porque si nos apartamos tal vez del pecado, como conocemos los placeres del mundo, pero en realidad no seguimos buscando a Dios para seguir creciendo y llegar a esa perfección de Cristo, pues nos está faltando una santidad. No la estamos viviendo, aun cuando no estamos viviendo en pecados, en los placeres del mundo. Así es. Y volviendo un poquito a hablar de lo que es el tema salvación, ¿verdad? Que estamos apartados de Dios. Muchas veces decimos, ya se ha predicado, ¿verdad? Pero volviendo a comentar, es importante hablar una salvación completa. Me refiero al tema de salvación, ¿no? De ubicarnos en donde nos encontramos como humanidad, ¿no? Como hombres. ¿Dónde se encuentra el hombre? A veces creemos que estamos bien, pero cuando nos damos cuenta contra quién hemos pecado, y decirle a la gente, ¿verdad? Que necesita un Dios porque ha pecado, porque pecó contra Dios, ¿verdad? Pecó contra el santo de los santos, contra el creador. Podemos salir a lo mejor a algún lugar, no sé, que nos gusta viajar, y podemos contemplar las montañas, los paisajes, el mar, y ver la majestuosa obra que hizo el Señor. Podemos darnos cuenta un poquito de quién es Dios, ¿verdad? Y de que Dios es perfecto, porque Dios todo lo hizo perfecto, lo hizo hermoso. Entonces debemos de predicar a Dios por quién es, y decirle a la humanidad en dónde se encuentra, en qué posición se encuentra. Vemos cómo están estos tiempos. Yo creo que cada quien, conforme pasan los años, decimos, los tiempos son malos. Yo me acuerdo de los 90, de los 2000, y decían que los tiempos eran malos. Pero si vemos ahora, comparamos con antes, nos damos cuenta que los tiempos cada vez son peores. La sociedad se ha ido degradando.
la moralidad ya no hay una línea que lo marca, sino ahora ya todo, ya podríamos decir que es grisáceo, es permitido. ¿Por qué? Porque mientras más nos apartamos de Dios, nuestra mente se va nublando. Y voy a poner un ejemplo. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, ellos tenían comunión con Dios, ¿verdad? Ellos tenían comunión con Dios. Ellos caminaban con Dios, platicaban con Dios. Dios les dio una regla, les dijo que podían comer de todo. Más es cierto, a ver, no debían de comer. Entonces, había comunión, ciertamente. Pero, ¿se acuerdan cuando Adán iba a pecar? ¿Qué fue lo que pasó? Se escondieron. Se avergonzaron. Empezó una mente nublada. Empezó una mente distorsionada. Donde ellos, sabiendo que no hay nada que se pueda esconder de Dios, ellos se escondieron. Y luego Dios les dice que dónde se encuentran. Y ellos dicen que tuvieron miedo pero ellos, en ese momento se les olvidó quién era Dios. Que Dios todo lo sabe, que Dios en todo lugar está. Entonces nosotros debemos ser una luz para el perdido, una luz para el mundo, aún para aquellos que no saben que están perdidos. Debemos de ser luz, debemos de llevar esa palabra. Cuando digan, es que siempre predican eso, es que siempre hablan de eso. Un día a nosotros se nos predicó de esta palabra que en aquel tiempo para nosotros fue locura, pero para nosotros hoy es el centro de nuestra vida, porque Dios es el centro ahora de cada uno de nosotros. Y yo creo que como un enfermo, cuando se siente mal, quiere ser diagnosticado. Hace años yo batallé con mi corazón, con la cabeza, y recuerdo que fui a muchos doctores y no encontraba, y me hice muchos estudios hasta que pasó 1 año y medio y me dijeron cuál era mi condición y cuál era mi tratamiento. Yo le di gracias a Dios. Fue un proceso. Yo creo que todos aquellos que están enfermos físicamente quieren un diagnóstico certero, ¿verdad? Y también no nomás un diagnóstico, sino que les den la solución, ¿no? El medicamento. Entonces, ¿por qué no llevar esa palabra que primero los va a confrontar, a lo mejor los va a enojar, porque a nadie nos gusta que nos digan, estás en esta condición? Pero a veces necesitamos ser aterrizados, sobre todo con la palabra, y decir, en esta condición te encuentras, pero hay una solución. Cuando le decimos al hombre, ¿sabes qué? Estás separado de Dios. Porque en Romanos 3 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir? Que estamos privados de algo que antes teníamos, que era la comunión con Dios. Ahora estamos separados. Debemos de volver y predicar eso. ¿Sabes qué? Te encuentras en esta condición. Nosotros como cristianos debemos ir y predicar al que no quiere escuchar. Porque un día nosotros no queríamos escuchar. Y hoy damos gracias a Dios porque se atrevieron a predicarnos. Y nosotros con ese gozo deberíamos ir a predicarles y decirles, te encuentras en esta condición. Tienes una enfermedad más grave que el cáncer, que es el pecado. Y a través de esta palabra que traigo, quiero que vean cuáles son sus consecuencias. Y de verdad decirles que los amamos y que queremos que conozcan que hay un Dios que puede llenar todos esos vacíos. Y no decirles que conocer a Dios no van a sufrir, no es tu matrimonio se va a restaurar, tú vas a ser sano, no. O sea, el mayor problema del hombre es la separación de Dios, y es tener a Dios como enemigo. ¿Cuántos de nosotros no cargábamos ese sentimiento pesado en nuestras espaldas y no sabíamos qué era? Esa es la palabra, que éramos enemigos de Dios. Amén. Yo les predicaba, yo soy maestro de adolescentes y doy mis clases con ellos, pero trato de darme unos 10 minutos para hablarles al corazón y decirles, necesitan a Dios, necesitan encontrarlo. A lo mejor ustedes no quieren, pero sigan viniendo y que el Señor hable de sus vidas, que el Señor las transforme. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ellos sean transformados,
que ellos sean renovados. El mundo tiene inmensidad de cosas por las cuales nos distraen. El celular, las redes sociales, las compras, no sé. Hay muchísimas cosas que a lo mejor no podría poder decirlas todas, pero el mundo nos distrae de la verdad. Y este camino, vamos caminando, y sin darnos cuenta, todos estamos caminando el mismo camino. Ya sea que sea para ir a la gloria con el Señor, o sea, un camino para destrucción y muerte eterna. Y es nuestra obligación llevar esa palabra. Amén, así es. Hablabas ahorita de un evangelio completo, ¿verdad? Lo que nos estabas hablando, y es verdad. Para que la salvación tenga sentido, o para que las buenas nuevas, mejor dicho, ¿verdad? Las buenas nuevas, pues es la salvación, o el evangelio, ¿verdad? Tenga sentido, tenemos que darles las malas nuevas. Para que, como nos dabas ahorita el ejemplo de un diagnóstico, para que cuando el médico empieza, cuando el médico te da un resultado, mejor dicho, primero te hace un diagnóstico, primero te evalúa, y luego no te dice, no te da la solución, es decir, no llega y te llega con una receta. Usted necesita diálisis, usted necesita quimioterapia, porque entonces tú lo vas a ver como algo grave, ¿verdad? No lo vas a entender. Y a veces empezamos al revés, ¿verdad? A veces empezamos a hablar del Señor y empezamos al revés, pero no entendemos qué tan grande, qué tan hermosa es la salvación, porque no sabemos dónde nos ubicamos. Si tú nos decías al principio, tenemos que ubicarnos. Y eso, lo que hace un médico es ubicarte. Ahora, el evangelio lo que hace es ubicarte. Primero le decimos al hombre su condición. El hombre está caído, completamente caído. Es decir, no hay nada bueno en el hombre. El hombre tiene que entender eso. No tiene nada bueno, no hay nada hermoso en él. Como habla de la palabra cuando hablaba de Israel, ¿verdad? Dice que los escogió no por ser el mejor pueblo, era el más pequeño, el más insignificante, dice la palabra. Aún así el Señor lo escogió. Así a nosotros. No hay nada bueno en nosotros, estamos caídos. Es decir, en nosotros, a partir de que el hombre peca, el pecado permeó, es decir, penetró en nuestra mente. Decías tú que estaban entenebrecidos, es decir, pasó por nuestra mente. No sé si quisiera explicarlo así como una colcha, ¿no? Un colchón, la sobrecama, la sábana y el colchón, ¿no? Entonces, cuando digo que permeó, es que penetró hasta lo más profundo de nuestro ser. Nosotros, pasó por nuestra mente primero. Nuestra mente fue gobernada y vemos que estos hombres, conociendo a Dios, no se acordaban que él todo lo ve, todo lo sabe, y se esconden. Y luego siguió bajando, ¿verdad? Siguió bajando y luego a nuestras emociones. Llegó a nuestras emociones. Ya no solamente no entendemos las cosas celestiales, no entendemos las cosas de Dios, no entendemos la salvación tan grande o el amor de Dios. Ahora amamos el pecado. Nuestras emociones fueron capturadas. Ahora pensamos el pecado y hacemos pecado. ¿Por qué? Porque también nuestra voluntad ha sido permeada, es decir, se ha filtrado hasta el tercer nivel. Está el hombre completamente contaminado. ¿Qué necesita el hombre? Ahora, ya poniéndolo en ese lugar, ¿qué necesitas? ¿Estás completamente perdido? No tienes solución, no hay nada que hacer. Pero Cristo es la solución, Daniel. Y algo muy importante, es que ese pecado nos encadena, o sea, nos sujeta, nos toma podríamos decir, de los brazos, de las manos, de la boca, porque no podemos ni queremos buscar a Dios. No tenemos el deseo, porque nuestros deseos son gobernados por lo malo. Ahora sí, no queremos nada. Me gusta mucho a mí, cuando hablo yo con mis alumnos, decirles, saben que hay que ver dónde nos encontramos para saber qué tan grave es el pecado. Y yo les pongo una reglita, así como de una que está de 0 al 10, y luego siempre le pongo -5. Entonces, y una ranita la pongo en signo negativo, para darnos cuenta que nosotros
no simplemente estamos neutrales, sino que estamos ya deudores. Desde que nacemos estamos deudores. ¿Por qué? Porque así como tú decías, ese pecado permeó no solamente a Adán y a Eva, sino permeó a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir? A todos los que nacen y los que van naciendo. ¿Verdad, Susana? Así es. Algo, ahorita que estaban hablando de que somos encadenados, ¿verdad? Que somos cautivos, estaba recordando del pueblo de Israel, cuando el profeta Jeremías le hablaba a Israel. Y aquí en el capítulo 2 dice: porque desde muy atrás rompiste tus yugos y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso y sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas con ramera. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sido escogido para ser una nación santa. El Señor los había liberado de Egipto, los había quitado de la esclavitud, les dio una tierra donde fluía leche y miel, una tierra que ellos no trabajaron, les dio casas que ellos no edificaron. Y el pueblo de Israel sentía, pues somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Se sentían privilegiados. Y llegó un momento en que se perdieron, dice la palabra que ellos seguían haciendo algunas cosas como los sacrificios que Dios les había pedido, y ellos decían, pues estamos bien. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos haciendo los sacrificios como el Señor lo ha mandado. Pero dice la palabra que su corazón estaba lejos de Dios. Y ellos pensaban que el pecado no les iba a pasar nada por ser el pueblo de Dios. Y cuántas veces estamos dentro de una iglesia y llevamos la liturgia, ¿verdad? Y decimos ser cristianos, pero realmente nuestro corazón ya se apartó de Dios. Y puede ser que estamos tan entenebrecidos de la mente, como tú decías, Daniel, que no nos hemos dado cuenta que nuestro corazón ya se fue lejos de Dios. Como un día Sansón dice que no se dio cuenta cuando el Espíritu de Dios se fue de él. ¿Cómo pasa hoy eso en nuestras vidas? Y este pueblo pensaba que iba a pasar desapercibido por Dios. Pero Dios levantó una nación que trajo una destrucción al pueblo de Israel. Y me acordaba porque ellos fueron, dice que con grilletes, y se los llevaron cautivos. Entonces, cuando nosotros vivimos en pecado, somos cautivos, somos esclavos, estamos encadenados. Tal vez las cadenas no se ven en nuestras manos, tal vez las cadenas no se ven en nuestros pies, pero las cadenas están en el corazón. Pero las cadenas están en nuestra mente. ¿Y cuántas veces caemos en esos hoyos profundos de oscuridad que necesitamos, ¿verdad?, ser rescatados? Pero Dios es un Dios tan lleno de misericordia, que dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia jamás, ¿verdad? Entonces, si nosotros, ¿verdad?, reconocemos, Él nos da la oportunidad, Él nos da la salvación, Él restaura nuestras vidas. Bueno, pues antes de seguir adelante voy a mandar algunos saludos. Quiero mandarles saludos a Casa del Rey, a mis hermanos de Casa del Rey, a mis pastores, quiero mandarles saludos. Quiero mandarles saludos a algunas personas que están conectadas, mi amiguita Vero González, Cindy Rodríguez, Miriam Trujillo, que están aquí conectados, Dios les bendiga. Hermanas, hermanos, Víctor Leaños, María Elena Montañez, qué bueno que estás conectada. Espero que la palabra sea de bendición para tu vida, para tu familia. Aquí estoy leyendo. También quiero mandar saludos a Claudia Ibarra. Quiero mandar saludos a la señora Carolina, ella sabe quién es, al señor Plácido. Pues les hacemos algunos trabajos a ellos y han estado viendo nuestros videos, y yo quiero aprovechar para mandarles unos saludos y espero que esta palabra pues sea de bendición para sus vidas. Continuamos, Dani, síguele. Bueno, veíamos pues que Dios no puede ignorar el pecado, ¿verdad? Porque ha comentado Israel, Dios es justo y santo. Dice Habacuc,
Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Entonces ya viendo que Dios es justo, que Dios es santo, entonces ahora sí ya vamos encaminándonos a conocer un poco más a Dios, a entender contra quién se pecó, ¿verdad? Y la realidad del pecado humano es que el pecado no es solamente un acto, sino es una condición. A veces creemos, voy a pecar, pero no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando pecas, digamos un pecado chiquito, como muchos dicen, ver un pecado chiquito, pero ese te lleva a otro y te lleva a otro hasta que llega a ser una condición de vida. Es tu forma de diario vivir. En Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Verdaderamente, cuando el pecado tiene al hombre, no lo suelta. Y nosotros no podemos ser libres de ese pecado. A veces podemos decir, ¿qué puedo hacer yo para ser libre? Verdaderamente le podemos decir, llegaste demasiado tarde. Porque nosotros no podemos hacer nada, porque estamos muertos. Dice la palabra, muertos en vuestros delitos y pecados. Si un muerto, pues tú le hablas y no se puede levantar. Por más que le grites, no se mueve porque él ya está muerto. Amén. Pero hay alguien que puede dar vida. Y qué hermoso, ¿no? Que contra quien pecamos, el dador de la vida, el creador, él mismo puso los medios y forma para que pudiéramos tener comunión nuevamente con Él, para que pudiéramos ser transformados. Ya hemos dicho que el pecado nos trajo separación y muerte espiritual. ¿Qué quiere decir? Que crea una barrera entre Dios y nosotros, ¿verdad? Pero déjenme decirles que no todos son malas noticias. Hay un Dios de amor. Hay un Dios que es justo, pero que también nos impartió justicia a través de su Hijo amado Jesucristo, en el cual podemos tener una gran reconciliación. Yo le llamo un don o un obsequio. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, verdaderamente, ¿verdad? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Y quién es ese Jesús? ¿Quién es ese Señor? Es aquel que, aunque se juntara toda la humanidad para pagar por el pecado, no podríamos mover la balanza ni siquiera un poco. Pero Jesucristo es Dios, es el Hijo Amén. de Dios, y Él tiene el peso exacto para poder pagar por cada uno de nuestros pecados, y por quien nosotros podemos entrar en comunión con el Padre. Qué hermoso y qué bendición es conocer a Cristo. Y es que los méritos de Él que hizo en la cruz del Calvario cuando murió por nosotros los podemos tomar para poder ser aceptos ante el Padre. Solamente a través de Él hay salvación. Solamente a través de Él hay novedad de vida, ¿verdad, Israel? Así es. Le damos gloria al Señor porque en Él tenemos una vida nueva y podemos disfrutar de ese amor. De ese amor que nos es dado a través de Jesucristo, como tú dijiste ahorita, ¿verdad? Hay un versículo que dice, ¿verdad? El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y ese es Cristo. Ese es nuestro Salvador, a quien predicamos. Aquel que se vistió yo podría decir, de mi inmundicia, de mi injusticia, para que yo me vistiera de salvación. Dice la palabra, y qué hermoso texto, ¿verdad? Donde vemos que realmente Él cargó mi pecado. En esa cruz, Él llevó mi pecado, y no solamente el pecado pasado, presente, sino el futuro. O sea, Él cargó todo mi pecado y de la humanidad, desde el primer hombre hasta el último. Él cargó el pecado. Dios llevando nuestros pecados, ¿para qué? Para que pudiéramos acercarnos a Dios. Vistiéndose de mi inmundicia, vistiéndose de mi imperfección y justificándome. Es decir, llamándome justo cuando yo sé que no lo soy.
Es decir, estoy en un tribunal y yo sé que yo voy a ser declarado culpable porque yo he pecado contra Dios. Yo sé que soy culpable, pero en ese momento hay quien pagó por mí. Hay quien vivió esa vida justa que yo no pude. Y por eso estoy de pie. Si hubiera llegado si hubiera estado ahí presente en ese día, yo sé que yo hubiera caído muerto. La humanidad. Mas sin embargo, a través de Cristo podemos estar de pie. Así es, amén. Aquí en Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. En Isaías 53 habla del precio tan grande que Cristo pagó en la cruz del Calvario. Dice que no había parecer en él para que no le deseemos. Él pagó un precio muy, muy, muy alto. Él murió en esa cruz del Calvario para que nosotros tuviésemos una vida y vida en abundancia, para que nosotros pasáramos de muerte a vida, para que nosotros pudiéramos gozar de una vida eterna. Y no hablo solamente de cuando uno muere, ¿verdad? Y se va con Cristo, ¿no? Sino hablo que desde el momento en que Cristo llega a nuestros corazones y le reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el único suficiente, y le aceptamos como que Él murió y resucitó al tercer día. Desde ese momento nosotros empezamos a vivir una vida eterna. Entonces, qué maravilloso, ¿verdad? ¿Quién podrá pagar ese precio? Nadie. Solamente Cristo, porque Él fue perfecto, Él no pecó estando aquí en carne, y nosotros como humanos, ninguno. Como tú dices, Daniel, aún juntando a toda la humanidad, no podríamos mover la balanza ni un milímetro, porque todos nosotros pues somos pecadores. Si no tenemos esa unión a través de Cristo con el Padre, no hay nada. Y fuera de Él no hay nada para nuestras vidas. Fuera de Él pues estamos muertos. Así es, pues por eso el Evangelio es tan completo y tan verdadero y tan necesario en nuestras vidas, porque hemos visto cómo el pecado nos separó de Dios, ¿verdad? Nos morimos espiritualmente, y cuando hay una muerte espiritual, va a llegar un punto donde va a haber una condenación. Entonces, el Señor Jesucristo obró, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que fuésemos salvos de esa condenación, una separación eterna. ¿Qué quiere decir? Que no estaríamos con nuestro Creador, que fue para lo que Dios nos hizo, para conocer su gloria, para conocer su majestad, para deleitarnos en su presencia. Imaginémonos que no estuviéramos cerca de Él, que no estuviéramos en su presencia, separados. Es un vacío. No sé si alguno de ustedes ha sentido un vacío, pero es un vacío indescriptible. Es lo que Dios quiere, es que vuelva a esa comunión, que pueda sentir su presencia, que llene ese corazón, ese hueco que hay en nuestros corazones, que sea lleno, y que seamos transformados, que seamos completos en Él. Así es. Y ahorita que hablabas del vacío, yo creo que muchos hemos experimentado ese vacío tan grande que nada lo puede llenar. Que cuando estamos lejos de Dios queremos llenarlo con amistades, queremos llenarlo con trabajo, queremos llenarlo en fiestas, con mujeres, con hombres, con droga, etcétera, ¿no? Pero no hay nada en este mundo que pueda llenar el vacío tan grande de Dios. ¿Por qué? Porque ese vacío solamente lo puede llenar Cristo. Ese vacío solamente lo puede llenar Dios. Yo lo he sentido, y antes de que el Señor me restaurara, yo sentía una soledad tan grande, aún no rodeada de una familia que me ama. Yo sentía un vacío tan grande que no se podía llenar con nada. Y cuando el Señor me restaura, fue lleno, y ahora le digo: Señor, gracias, porque solamente tú pudiste llenar el vacío de mi corazón, porque solamente tú me pudiste rescatar, porque solamente tú pudiste cambiar mi vida, y porque has sido un Dios un Dios de oportunidades.
un Dios de oportunidades. Entonces, persona que nos escuchas, tal vez tú hoy te sientes con un vacío muy grande y que tú dices, pues, ¿qué me falta? Porque este vacío no es solamente aquellos que viven carencia, o sea, este vacío lo siente toda clase de personas, de todo estatus social, de todo el mundo. Este vacío lo puede sentir cualquier persona y yo te quiero decir en esta noche, no va a haber nada en este mundo que pueda llenar ese vacío. Tal vez tú dices, bueno, cuando tenga una carrera me voy a sentir feliz. Sí, se siente uno feliz, pero es una felicidad momentánea. Bueno, cuando me case voy a llenar este vacío y esta soledad. Sí, te sientes feliz, pero es una felicidad momentánea. Después de que pasa la fiesta y todo eso, pues vuelves a sentir ese vacío. Entonces, si tú en este momento te sientes de esa manera, yo te quiero decir que solamente Cristo puede llenar tu corazón, que solamente Cristo, ese vacío le pertenece a Jesucristo. Así es, fíjate, eso sí, que en estos días, en ese tiempo, con las nuevas ideologías, se habla mucho del amor y que Dios se predica el amor. En las ideologías hablan mucho del amor, de la tolerancia, y cuando hablan del amor, ellos no conocen realmente el amor de Dios y aman. Podríamos dividir el amor en dos partes. Hablan del amor benevolente de Dios, es decir, se conforman con el amor compasivo de Dios. Dios tiene la inclinación a hacerle bien a la gente. Dios es bueno, es benevolente. Podemos ver que sale el sol para buenos y para malos, ¿verdad? Dios ha sanado gente, Dios obra milagrosamente aún en el impío. Pero nos decías ahorita tú, ¿verdad, Susana? De esa relación con Dios hay otro amor diferente, y ese es el amor que predicamos hoy. O sea, decía Daniela que el Señor no restaura un matrimonio, que lo restaura, pero no es el centro del Evangelio, ni es el mensaje del Evangelio, sino que estamos predicando el amor complaciente de Dios. ¿Qué quiero decir con el amor complaciente? Es el amor en el cual Dios se deleita en aquel que ha salvado, en aquel que ha alcanzado por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, es una relación entre Dios y el hombre. Ese es el amor complaciente de Dios, y ese es el amor que venimos a predicar hoy. No el amor, no el que espera recibir algo, no el que espera la bendición, no, sino el amor por el cual tenemos una relación con Dios, un amor muy diferente. El amor que lo disfruta el que ha sido alcanzado por el Señor, el que ha sido traído con lazos de amor, y ahora disfruta ese amor, pero en Cristo Jesús, no en sus obras, sino en Cristo Jesús. No porque no haya pecado, cualquier pecado es perdonado por el Señor, cuando hay un corazón verdaderamente arrepentido. Así es, el amor de Dios es muy grande. Dice la palabra, ¿quién nos separará del amor de Dios? No hay nada que nos separe del amor de Dios. Tú que me estás escuchando, si a lo mejor tu relación se ha quebrado con el Señor, y uno mismo piensa, ¿verdad?, que a veces ya el Señor no me va a perdonar, ya hice esto, ya el Señor, ya no tengo solución. Cristo es la solución. Él ya pagó el precio. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios si verdaderamente estamos arrepentidos. Así es. Vamos a ver algunas de las peticiones. Dice Beto García: Dios les bendiga, hermanos, buenas noches. Yo soy pecador, quiero arrepentirme, pero caigo en lo mismo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, el arrepentimiento no es cuando me siento culpable. El arrepentimiento es de que me arrepiento y me alejo de eso, ¿verdad? Usted comenta que cae en lo mismo siempre. ¿Qué le aconsejaría yo? Que se tomara un tiempo todos los días, que buscara al Señor con todo su corazón, que fuera honesto y que le dijera: mira, Señor, yo he pecado contra ti
y tal vez siento remordimiento y no arrepentimiento, pero yo te pido que traigas a mí ese arrepentimiento genuino y verdadero. Quiero conocerte y apartarme de lo malo que estoy haciendo. Pero aparte de eso, de que todos los días le dediques un tiempo al Señor a solas, te aconsejo que leas la palabra todos los días, porque la palabra es como un espejo. La palabra la podemos ver y la palabra nos confronta. Y la palabra toca nuestro corazón y dice que la palabra nos santifica. Y entre más tiempo pase uno con Dios en oración y en lectura de la palabra, uno se va enamorando de Dios. Y cuando uno ama a alguien, ¿qué quiere hacer uno? Agradarle. ¿Qué quiere hacer uno? Pues no herir a esa persona. Entonces, primeramente es ir con el Señor, arrepentirnos de corazón y buscarlo a Él. Luis Rosales, buenas noches. ¿Cómo puedo dejar de pecar? ¿Qué hago batallando? Saludos. Creo que batallamos con el pecado. Sinceramente, Luis, todos batallamos con el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Sí, conocemos a Cristo, pero estamos en carne y batallamos. Pero conforme más nos acercamos a Dios, nos vamos sintiendo desnudos. ¿Qué quiero decir con esto? Nos sentimos expuestos a Dios, y como le amamos, queremos ser más conforme Dios quiere. ¿Qué necesitamos hacer? Yo creo que no hay mejor solución que una continua comunión. ¿Qué quiere decir? Oración, lectura de la palabra. Y eso nos va a desnudar, nos va a dejar sin argumentos a veces contra Dios. Y cuando realmente somos sinceros con Dios y decimos: Señor, tengo problemas con este pecado y no lo puedo soltar, me gusta, me agrada. Dios empieza a orar cuando somos sinceros, y Dios empieza a poner los medios para que nos desagrademos y empecemos a agradar la voluntad de Dios. Empezamos a hacer lo que a Dios le agrada. Así es. Luis Vázquez, saludos desde Venezuela, Puerto Ordaz. Carlos Castillo, oración por mis hijos, ambos están en drogas, Josué y Fernando. Brenda Hernández, ¿Dios puede perdonar todo pecado o acaso no? ¿Qué nos contestas, Israel, a esta pregunta? Claro que sí, Dios puede perdonar cualquier pecado. A veces nos sentimos tan indignos y no estamos equivocados, somos indignos, pero somos salvos por la obra de Cristo. No hay nada más poderoso que la obra de Cristo. Cualquier pecado, la sangre de Cristo no solo lo cubre, lo quita por completo. La obra de Cristo es completa. A veces es el enemigo, a veces nosotros mismos nos castigamos. A veces nosotros mismos no nos podemos perdonar. Ciertamente, la mayoría de las veces no podemos perdonarnos a nosotros mismos lo que hemos hecho. He platicado con personas que han pecado contra el Señor, diferentes pecados, aborto, drogadicción, adulterio, y el pecado los está consumiendo, porque eso es el pecado. El pecado te consume. Dice David que mientras cayó, sus huesos se envejecían, se secaban. Pero cuando el Señor lo confrontó, hubo un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hablar con el Señor sinceramente. Decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi pecado. Este soy yo, Señor. Este soy yo. El Señor ya lo sabe, pero el Señor quiere un corazón contrito y humillado, un corazón genuino. Decirle: Señor, este soy yo y este es mi pecado. Y yo sé que tu gracia es mayor. Dice la palabra que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. No hay mayor pecado, que sobrepase el poder de la sangre de Cristo. ¿Puede el Señor perdonar cualquier pecado? Puede, es poderoso. El pecado pasado, presente y futuro. Aquel que cree y aquel que se acerca creyendo que le hay, Dios le escucha. Amén. Jimena Álvarez, hola, buenas noches. Yo era cristiano,
pero cometí pecados muy feos y me alejé. Pues creo que si estás escuchando hoy este programa no es una casualidad, es con un propósito. Y como lo decía ahorita, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que restaura, y no lo digo yo, en la palabra, ahí en Lucas capítulo 15 habla del hijo pródigo, cuando él se fue y malgastó todos los bienes que su padre le había dado. Cuando él dice que como que le cayó el 20, ¿verdad? Y regresó con el padre no le reclamó, le puso un anillo, le cambió sus vestimentas, le puso sandalias, todo eso tiene un significado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que si tú vas con el Señor con un corazón arrepentido, Él te perdona y Él te restaura. Y no solamente lo dice la palabra, es algo que yo viví. Yo un tiempo me alejé, igual que tú, pues pequé, ¿verdad?, delante de Dios, y me sentía indigna y decía, ¿cómo el Señor me va a perdonar? Y el Señor no quiere perdonarme, es que yo hice esto y esto, cosas que a veces hasta nos pueden avergonzar. Pero Dios es un Dios tan lleno de amor y de misericordia que si venimos con un corazón realmente arrepentido, Él nos perdona, nos restaura, y Él tiene planes y cosas mejores para sus hijos. Entonces, busca del Señor, y yo sé que Él va a restaurar tu vida. Bueno, pues eso sería hoy pues el tema, ¿verdad? Espero que este tema haya tocado tu corazón, que haya sido de bendición para tu vida, y algo muy, muy importante: volvamos a Dios. Volvamos a Dios, aun cuando podamos sentirnos seguros. Yo estoy bien, yo estoy firme. La palabra dice que aquel que se cree firme, mire y no caiga. Amén. En estos tiempos más que nunca necesitamos agarrarnos de la mano del Señor, buscar su rostro, amarlo a Él más que a nosotros mismos, quitar todo egoísmo de nuestro corazón y entregarnos por completo a Él. Bueno, pues esto sería ya el final del programa, ¿verdad? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les pedimos que compartan, que escuchen Chequina 95.1, donde hay diferentes mensajes durante el día para que sus vidas sean bendecidas y para que compartan a aquellos que necesiten. Y pues los esperamos en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado al final del programa A la Luz de la Palabra. Te esperamos en la próxima emisión a través de Chequina 95.1 FM y Chequina TV. Que Dios te bendiga y hasta luego.